Bueno, lo que tenemos entre manos hoy es una auténtica investigación. Vamos a intentar reconstruir un misterio de los que ponen los pelos de punta. Y lo haremos pieza por pieza, a partir de los documentos que un profesor dejó tras su muerte. Esto es en esencia un rompecabezas, uno que une sueños febriles, cultos secretos y el testimonio de un marinero que estaba condenado. Todo para desvelar una verdad que, quizá, nunca debió salir a la luz. La historia arranca con una idea que la verdad da bastante que pensar, que la ignorancia es nuestra mayor protección. Se nos avisa de que si algún día fuésemos capaces de atar todos los cabos, de conectar todos los puntos de lo que sabemos, la imagen final sería tan espantosa que solo nos quedarían dos opciones, o la locura, o escapar de esa luz terrible y refugiarnos en una nueva edad oscura. Quédense con esta idea porque es la clave de todo el misterio que vamos a desentrañar. Y todo empieza cuando nuestro narrador recibe en herencia los papeles de su tío abuelo, el profesor Ángel, que era toda una eminencia en lenguas antiguas. El caso es que el profesor muere de repente, de una forma muy extraña. El informe oficial dice que fue un fallo cardíaco, pero las circunstancias son, como poco, sospechosas. Pues bien, entre todas las cosas de su tío, el narrador se topa con una caja cerrada a cal y canto. Y dentro no hay apuntes de clase, no. Hay piezas de un puzzle que parece imposible. Un bajorrelieve de arcilla rarísimo, un manuscrito sobre un tal culto de Cthulhu, notas sueltas sobre sueños, sectas y un montón de recortes de periódicos sobre una especie de histeria colectiva a nivel mundial. Está claro que el profesor estaba obsesionado con algo muy gordo. La primera pieza, ese bajorrelieve, es que es perturbadora. La figura no se parece a nada que conozcamos, ni en biología ni en mitología. Es una mezcla grotesca, como de pulpo, de dragón y de una especie de caricatura humana. Todo con una arquitectura de fondo que desafía las leyes de la geometría. Vamos, una cosa que solo puede salir de la peor de las pesadillas. Para entender de dónde sale esta cosa tenemos que ir al manuscrito del profesor. Y aquí viene la primera sorpresa. La pista no aparece en una ruina milenaria, no. Proviene de la mente de un joven artista, un chico bastante excéntrico. Y aquí es cuando la cosa se vuelve todavía más rara, porque el sueño del artista no fue un caso aislado. ¿Qué va? Coincidió con una ola de histeria, de crisis nerviosas por todo el planeta, que afectó sobre todo a la gente más sensible. El profesor Ángel lo había documentado todo con recortes de prensa. Un pánico mundial que, y esto es lo increíble, empezó y acabó exactamente en las mismas fechas en que el joven artista cayó enfermo y se recuperó. Durante sus delirios, el artista no solo vio cosas, también escuchó. O más bien sintió una especie de voz que solo pudo transcribir con estas dos palabras, que son casi impronunciables. Cthulhu Ftagn. Y fue esta frase, esta extraña frase, la que de verdad puso en alerta al profesor. ¿Por qué? Porque él ya la había visto antes en otro sitio. Pasamos ahora a la segunda parte de los documentos del profesor. Y aquí es donde vamos a conectar la pesadilla moderna de un artista con una realidad muchísimo más antigua y mucho más terrorífica. Una realidad que descubrió 17 años antes un inspector de policía en los pantanos de Luisiana. Atención, porque este es el punto de inflexión. En 1908, un inspector llamado Legras le confiscó a una secta en los pantanos un ídolo de piedra. Un ídolo que era idéntico, exactamente igual, al relieve que el artista esculpiría en sueños casi 20 años más tarde. Es una conexión imposible, no tiene ninguna lógica, pero es innegable. La imagen no es una fantasía moderna, no, es un símbolo antiquísimo y muy, muy persistente. Durante la redada en el pantano, la policía escuchó a los miembros del culto repetir sin parar esta frase. Unas palabras guturales, alienígenas, que son escalofriantemente parecidas a las que escuchó el artista en su sueño. Cthulhu y Ftagn están ahí. La conexión es total. Cuando interrogaron a los sectarios, estos acabaron confesando la traducción de su cántico. Y con ella, revelaron el corazón de todo este misterio. Hablan de un ser, Cthulhu, que yace muerto pero soñando en una ciudad sumergida, Rilia, esperando a despertar. Y lo peor es que no eran 4 locos en un pantano, no. Formaban parte de un culto secreto de alcance mundial. Y con esto llegamos a la última pieza del rompecabezas, y es sin duda la más terrorífica, porque ya no son notas de segunda mano ni confesiones de sectarios. Es el testimonio directo, el diario de un marinero que se topó con la verdad cara a cara. Un manuscrito que el narrador encontró casi por casualidad, como si el destino quisiera que todas las piezas encajaran. El punto de partida es una noticia que el narrador encuentra sobre un barco hallado a la deriva, el Alert. A bordo solo un superviviente, completamente traumatizado y un ídolo de piedra idéntico a los otros.
El superviviente, un oficial noruego llamado Gustav Johansen, jamás quiso contar lo que pasó. Pero dejó un diario secreto. ¿Qué fue lo que vio para quedarse así? El diario de Johansen es el clímax de toda esta locura. Su tripulación desembarcó en la mismísima ciudad de pesadilla, Rayleigh, que había emergido de las profundidades, y cometieron el peor error posible, abrir una puerta gigantesca. De allí salió él, el propio Cthulhu. Lo que viene después es una huida para salvar la vida, un enfrentamiento imposible en el que Johansen, en un acto de pura desesperación, embiste a ese dios monstruo con su barco. Y lo más horrible es que ve cómo su cabeza estalla para empezar a recomponerse al instante. Con el testimonio de Johansen, de repente, todo encaja. El sueño del artista, la secta del pantano, la histeria mundial, la locura en el mar. Todas las piezas del puzzle convergen en una única y espantosa verdad sobre nuestro lugar en el universo. Resulta que el culto adoraba a los llamados grandes antiguos, unos seres venidos de las estrellas que dominaron la Tierra hace eones. Ahora duermen un sueño que es como la muerte, pero no están muertos del todo. Se comunican a través de los sueños con los humanos más sensibles, esperando a que su sumo sacerdote, Cthulhu, despierte y los llame para reconquistar el mundo. Y esta es la conexión final, la que lo explica todo de una forma aterradora. Aquella ola de locura global no fue una coincidencia. Fue una transmisión telepática, una llamada emitida por Cthulhu cuando el terremoto hizo que su ciudad emergiera por un breve tiempo. La tormenta del 2 de abril la volvió a hundir, cortó la señal y el mundo volvió a la normalidad, o a una aparente normalidad. El credo del culto, sacado de un libro prohibido llamado el Necronomicon, se basa en esta frase y resume a la perfección la naturaleza de estos seres. Su existencia va más allá de lo que entendemos por vida o muerte. No están muertos, no de verdad. Simplemente esperan. Y así llegamos al final, con el mismo terror que siente el narrador. Ha atado todos los cabos y ha visto la verdad. Ahora sabe demasiado y tiene miedo de ser el siguiente en la lista. Pero su mayor miedo no es ese. Su mayor miedo es una certeza, que lo que se hundió puede volver a emerger. Y que la próxima vez puede que no tengamos la suerte de que una tormenta nos salve.